Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo podcast con creativos. Y hoy nos vamos a salir un poquito de lo que normalmente hacemos, que es hablar con artistas y que nos cuenten sus vidas y todo esto. Hoy vamos a hablar con el CEO de una de las empresas más grandes, si no la más grande, de acá de España. Y ellos se dedican al todo el tema de hacer registros de marca o registros de propiedad intelectual y de un montón de cosas. Se trata de la empresa Safe Creative, es una empresa que pues, la pueden buscar en Google ya mismo, y ellos se dedican a todo ese tema de yo quiero registrar mi diseño 3D, yo quiero registrar mi música, yo quiero registrar mi fotografía. Ellos son un registro privado y funcionan cobrando una cuota mensual y un montón de cosas para darnos eso, un registro. Y vamos a hablar sobre derechos de autor, de cómo registrar las obras, cuáles son las diferencias y una cosa muy importante que es el tema que yo sé que a ustedes les va a interesar muchísimo y es el tema de las IA. ¿Cómo puedo protegerme de las IA? ¿Puedo registrar una IA? ¿Qué pasa con todos esos temas de las inteligencias artificiales y los NFTs y un montón de cosas? Bueno, pues Mario nos va a dar mucha luz sobre este tema y quiero aclarar y dejar muy en claro que este video no es un video ni patrocinado ni nada, simplemente he querido traer un poquito de luz sobre ese tema de los registros, de cosas, y me encontré con esta empresa, les escribí, yo fui el que les escribí, les dije, mire, yo quiero que alguien que me ayude a explicar, bueno, cómo es este tema, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer. Y entonces tengan muy en cuenta que eso no es ni patrocinado, ni estamos vendiendo los servicios de nada. Ahí pues vamos a hablar de la plataforma y todo, pero yo no estoy ni patrocinando. Así que, bueno, ellos van a estar muy pendientes también del chat de este video, de los comentarios, para responder cualquier cosa que ustedes necesiten sobre este tema. Así que sin más, vamos a hablar con Mario Pena, el CEO de Save Creative. Hola Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Tutoriales Cames, a esta charla. Una charla un poco distinta que de lo que acostumbramos a tener aquí, artistas y cosas que tengan que ver con la profesión del canal, pero creo que es muy importante este tema que vamos a tratar hoy. Y gracias por sacar este tiempo para regalarnos tu conocimiento, para darnos un poquito de luz sobre todo este tema. Pues gracias a ti por invitarme, un placer. Lo que pueda contribuir ahí, encantado. Excelente. Bueno, me gustaría que iniciáramos con algunas definiciones para estar claros en los temas, que es el tema de derecho de autor, también pasando sobre qué cosas tienen derecho de autor y todo ese tema, o sea, la reglamentación básica, porque haz de cuenta que estamos en cero en ese tema. Vale, bueno, los derechos de autor es una serie de derechos que tiene una persona, cualquier ser humano, por el hecho de crear una obra, de fijar una obra en un medio, es decir, expresar una obra. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, que es como se ve más claro. Si escribes un libro, es un libro original que has creado tú tienes todos los derechos sobre ese libro en sí. Tienes el derecho a publicarlo, a copiarlo, a modificarlo, a decir que tú eres el autor, lógicamente. Lo mismo ocurre con una fotografía o una canción. Ujú. Entonces, los derechos de autor son una serie de derechos que las leyes recogen y que los acuerdos internacionales recogen, diciendo que una persona, por el hecho de crear una obra, de fijarla en un medio, y puede ser en papel o también puede ser en un fichero digital, ¿vale? En un disco duro, ya tiene todos los derechos sobre esa obra. Y es la obra en sí, el escrito en sí. Ujú. No es tan importante el formato, es decir, si lo has puesto en un papel de color blanco, en un papel de color rosa, en un papel de color... Eso no importa, lo que importa es el texto en sí. Sí. Lo que no genera derechos de autor son las ideas. A mí se me ocurre hacer un libro sobre... o siempre pongo el ejemplo de las películas románticas, ¿no? Se me ocurre hacer... He pensado en hacer una película sobre chico conoce a chicas, hay una confusión, un malentendido, se separan y luego al final se dan cuenta de que se quieren y se juntan, ¿no? Pues esa idea no genera derechos de autor, pero si haces la película o el guión de cine, entonces sí tienes todos los derechos sobre esa película, tu expresión concreta, la forma en la que lo has escrito, la forma en la que has rodado. Harry encontró a Sally, pues tiene sus derechos de autor, etcétera. O sea que no es la idea, sino la materialización de la idea.
Eso es la materialización. Uno puede pensar en muchas cosas, todos imaginamos cosas, todos. Me gustaría escribir una canción sobre, no sé, la libertad, vale. Pero tú no eres el único que puede escribir esa Sí, canción. claro. Cualquiera la puede hacer. Pero cuando haces una canción concreta y específica sobre la libertad, con tus letras concretas, eso genera derechos de autor. Y los tienes todos, por defecto, en el momento de crear la obra. Vale, ahí, ¿cuáles son las diferentes ramas? Entiendo que están los derechos patrimoniales. Ujú. eh, no me acuerdo las Hay otras. dos conjuntos principales de derechos que existen. Efectivamente, unos son los patrimoniales y los otros son los morales. Ajá. ¿Vale? Los morales son varios, pero para que nos entendamos son los que dicen yo soy el autor, yo soy el padre o la madre de la obra, yo la he creado. Y entre ellos está el derecho a que la obra no sea, a poder ponerla en disposición pública, o sea, que se pueda mostrar, que esté en el mercado, por así decirlo, derecho que puedes retroceder eventualmente. ¿Ese vendría siendo el derecho de explotación? No, ese es el derecho de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, yo soy tu padre, ¿vale? Yo soy el padre de esta obra, yo he creado esta obra. Entonces, tú tienes derecho a que esa obra no sea pública. O si la publicas, luego la quitas del mercado. Habría que matizar qué significaría todo eso. Y otro derecho es a que a nadie la altere de tal forma que te desacredite a ti o que la use de forma que... vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo hago una fotografía donde se ve niños con distinto tez de piel, unos tienen la piel más oscura, otros más clara, y alguien coge y utiliza esa fotografía en una web racista, xenófoba, diciendo que eso está mal, que no hay que permitir que los niños de distintas razas o distinto color de piel jueguen juntos, ¿no? Bueno, pues eso estaría vulnerando mi derecho moral porque yo, obviamente, me opongo a ese tipo de mensajes, ¿no? Yo no creo en ese tipo de cosas. Entonces, mi derecho moral prevalece sobre cualquier otra consideración en ese aspecto. Y luego los patrimoniales son aquellos que tienen que ver con patrimonio, con el dinero. Copiar, vender, distribuir, transformar obras derivadas, etcétera. Todo aquello que lo que ponemos en internet, lo que publicamos, las canciones que se venden, las películas que se alquilan, etcétera. O sea que yo podría tener los derechos patrimoniales de la fotografía, por ejemplo, que tú, yo hablo Exacto. contigo, tú tomaste la foto, tú eres el autor intelectual o el que tiene los derechos morales, pero yo puedo comprar te puedo comprar esos derechos de explotación para Eso es. hacer la película o lo que a mí se me dé la gana. Bueno, no la gana, siempre y cuando estén en el contrato. Dentro de las condiciones, efectivamente. Esos son los derechos que existen. No en todas las legislaciones, ¿vale? Estamos sobre todo ahora hablando de la legislación, para que nos entendamos, la europea o la continental. Ujú. De ella emanan también la mayor parte de las legislaciones de América, etcétera. Pero hay otros países que tienen la legislación anglosajona, la de copyright, la que conocemos bien, y en la legislación de Estados Unidos los derechos morales no están expresamente reconocidos. Alguien podría crear una obra y otro decir que es el autor de esa obra, para que nos entendamos. Se puede vender básicamente todo. Mientras que en la continental se protege especialmente los morales, la autoría. Tanto es así que no se pueden vender ni transferir. O sea, si yo soy el autor, soy el autor. Lo que puedo decir, puedo publicar de forma anónima o puedo publicar con un seudónimo. Por muchas razones, para evitar represalias según lo que escribamos, para evitar censura, para evitar que se asocie nuestro nombre, nuestra persona física con cosas que podamos llegar a decir, etcétera. Entonces, los derechos morales siempre van a ser de la persona y no los puede ceder, pero sí que puede ser, digamos, anónimo. Y luego los patrimoniales se pueden licenciar, se pueden vender, comprar, se pueden transferir de forma que el que los compra los pueda a su vez transferir, etcétera. Por ejemplo, un guión de cine. Alguien quiere hacer una película, normalmente un productor quiere hacer una película, compra un guión, ese guión luego compra los derechos del guión y el poder transformarlo
De hecho, hay varias personas que suelen trabajar en un guión que luego se acredita en la película como el que tuvo la idea, luego los que han trabajado en el guión y al final se hace la película. Ujú. ¿Cuál es? Tenía otra pregunta por acá. Bueno, ya tenemos el tema de los derechos patrimoniales y tenemos los derechos morales, ya sabemos. Ahí el tema de lo de Estados Unidos, sí, pues no sabía que había, o sea, pensé que todo cobijaba globalmente una sola, como una ley así. Se parecen mucho, pero hay diferencias. Entonces hay que tener en cuenta eso, que a veces pues no es básicamente la principal diferencia, aunque hay más. Pero sí que en general los países sí que han suscrito que tienen que reconocer que un creador tiene derechos por crear la obra. Ujú. Lo que pasa es que pues, si vas a litigar en Estados Unidos por los derechos morales, pues probablemente sea distinto. Tampoco conocemos casos concretos específicos ahora. Sobre todo conocemos más en el mercado europeo, pero realmente donde suele haber más litigio es en relación a los patrimoniales, porque involucran el dinero, y los morales suelen ser a nivel de plagio. O sea, si Sí, alguien se atribuye el haber creado una obra que es de otra persona, pues lógicamente ahí hay un conflicto. sí. ¿Qué cosas puedo yo registrar? O sea, ¿cuál es el límite a lo que yo pueda registrar no de mis ideas? Porque ya sabemos que no podemos registrar ideas. Ujú. Pero si yo quiero, no sé, hice un dibujo con este lapicero aquí y creé un personaje, ese esbozo lo puedo registrar yo? ¿O cuál es el límite del registro? Vale, lo que es muy, muy importante es tener en cuenta que de- existen una serie de criterios para definir qué genera derechos de autor. Ujú. Y aunque no lo pueda parecer, no está tan claro. No hay una línea negra donde dice hasta aquí no existen los derechos porque es una idea y a partir de aquí sí. Sobre todo porque la realidad es tozuda y la realidad nos está dando, por ejemplo, tipos de obras muy distintos de los que habitualmente están reconocidos, por ejemplo, en aquellos países que todavía tienen registros nacionales, tienen una serie de reglamentos y si vas con algo que es un poco distinto de lo que pone en el reglamento, te suelen poner trabas e incluso no te permiten registrar. Ujú. La realidad es que la ley dice que tú tienes derechos. ¿Y quién interpreta la ley? ¿Quién interpreta la jurisdicción en caso de duda sobre el tema? Son los jueces, no son ni los funcionarios del Estado, ni el amigo, ni siquiera el abogado. O sea, al final es el juez el que va a ver la obra o lo que tú aportas diciendo que es una obra y va a decir, "No, esto sí que es una obra o esto no". Hay una serie de criterios que es que tiene que tener altura creativa, tiene que ser algo que, que de alguna forma te represente a ti, o sea, que parte de tu esencia, de tu espíritu, esté en esa obra. Muy difícil porque, o sea, esa discreción a la interpretación de una persona, que entre un Ujú. juez y otro o tiene que haber miles de diferencias, o sea, Claro, por eso decía que es un tema que a veces decir, bueno, ¿y nosotros cómo sabemos si una obra se puede registrar en Safe Creative? La respuesta es que nosotros no lo valoramos. Nosotros lo que permitimos nosotros informamos y decimos al usuario, ten en cuenta que una obra puede tener o no derechos, pero a veces no es fácil saberlo. Tú ujú. puedes pensar que tu bosquejo no crees que tenga derechos de autor, pero luego igual sí tiene. O sea, hay obras de grandes pintores que 4 líneas que han hecho luego se han vendido porque, bueno, pues son del autor, se sabe que es de Leonardo da Vinci o que es de Van Gogh o en fin, que hay muchas cosas que no puedes tener muy claro si tiene derechos de autor. Son los jueces los que van a decir tiene altura creativa o no tiene altura creativa. Nuestro consejo, por si acaso y ante la duda, siempre es mejor registrar teniendo esto en cuenta. Si sabemos que si tenemos duda, bueno, yo por si acaso voy a registrar. Ya sé que igual no tiene derechos de autor, pero en el caso de algún problema, bueno, siempre voy a poder demostrar que yo creé esto en un momento determinado, que es de lo que se trata. Ahí me nace la duda de un montón de ejemplos. Por ejemplo,
¿cómo registraría yo un mural, un graffiti que hice en la pared de mi vecino? Por ejemplo, Bansky, ¿cómo hace para registrar sus obras? No sé si él las registra en sí. Eso es un tema interesante, igual incluso extremo, porque de hecho alguna vez él comentaba que no creía en el copyright, por ejemplo, ¿no? Hay gente que directamente no cree que esos derechos existan, pero bueno, eso es otro debate. Y luego con los grafitis es interesante que lo digas porque me ha parecido muy interesante el tema, y comentando con abogados, yo les decía, bueno, si alguien escribe y dibuja un grafiti en una pared y tengo los derechos morales, y que no, uno de los derechos es que nadie puede destruir nuestra obra, uno de los derechos morales, derecho al acceso a la obra, al ejemplar único. Perdona que haga el inciso, pero es que es interesante. Si yo dibujo un cuadro, solo dibujo un cuadro, ¿vale? Es un único cuadro que he dibujado y lo vendo, yo tengo derecho a ver que ese cuadro está bien. Es decir, el que me compra el cuadro no lo puede destruir, no lo puede quemar. Bueno, a ver, puede hacerlo, pero no debería. Le podría demandar si lo destruye. Es decir, cuando alguien compra un cuadro original, no tiene el derecho de destruir ese cuadro, porque estaría vulnerando el derecho moral de poder acceder a esa obra única que tiene el autor, ¿vale? Y esto me lleva, perdona, a lo de los grafitis, y es que en los grafitis, imaginemos que alguien pinta un graffiti muy, muy bonito y maravilloso en la pared de un vecino, y el vecino va y dice, me han pintado un graffiti y ahora yo pinto por encima, está destruyendo la obra. Y yo le decía al abogado, bueno, ¿y qué prevalece? Porque claro, es el derecho a la obra única, lo está destruyendo. Y dice el abogado, bueno, no puedes construir un derecho sobre un ilícito. Es decir, si tú pintas sin permiso sobre una pared, como que no, como que tiene más peso el hecho de que estás manchando o estás dañando una propiedad de otra persona privada. Entonces, bueno, dicho eso, te respondo rápidamente. ¿Cómo podrías registrar un grafiti, una escultura, un cuadro único? Haz una fotografía en el momento que tienes la obra, o varias fotografías juntas en un PDF o un vídeo. Puedes grabar un vídeo del grafiti, de donde está, lo metes en un fichero de vídeo y lo subes a Shift Creative diciendo que es un grafiti, el grafiti lo que está registrando. Vale. Y ya tendrías una prueba de en tal fecha existía esto. Me interesa mucho algo que dijiste muy puntual, y es que no se puede hacer un registro sobre algo que sea ilegal, ¿sabes? Sobre un, ¿cómo dijiste? Un ilícito. A sobre ver, un ilícito. Es la respuesta que creo recordar. Tengo por ahí el escrito. No, muy bueno, porque tengo una pregunta que precisamente tiene que ver con eso, pero pues más adelante la hacemos, pero pues para la que la tengamos por ahí era, ¿qué pasa si yo creo una obra con materiales digitales piratas? Digamos, yo hago un modelo 3D, pero yo no pagué por la licencia de donde eso es. ¿Sería algo así? O sea, ¿sería sobre un ilícito o no? De hecho, ahora mismo habrás oído que varias empresas están demandando a compañías de inteligencias artificiales por utilizar sus obras sin autorización. Lo que ocurre es exactamente eso, que si tú utilizas obras de terceros sin autorización para hacer obras derivadas, etcétera, o inspiradas, etcétera, podrías estar vulnerando los derechos de esas personas. Y esas personas podrían demandarte por no haber pedido autorización. Puede dar a que el juez o los jueces digan, pues dan la razón a las personas, a los creadores originales de las obras, o pueden dar razón a la otra parte. Nosotros no somos jueces, nosotros solo... Para eso están los jueces, para eso hay demandas. Entonces, puede ocurrir que si el juez falla a favor de los autores, exijan al que ha hecho la obra a que indemnice a esas personas o a que retiren la obra, y depende de lo que estén haciendo puede haber penas incluso hasta de monetarias, incluso de cárcel, según lo que se esté haciendo con la obra, si es un delito penal, si es civil. Ahora mismo creo que es un desafío más a nivel civil, para dejar claro que si una inteligencia artificial, es decir, si una empresa que tiene un programa con una serie de algoritmos está utilizando esas obras sin autorización,
para dirimir, para decidir si eso es una infracción o no lo es. Acabas de tocar uno de los temas que más interesan ahorita, y es el tema de las inteligencias artificiales, que también lo vamos a tocar en profundidad, porque yo creo que va a ser el core de esta charla también, porque muchos de los que van a escuchar esto es precisamente por eso. ¿Qué hago para protegerme de este tema que es súper difícil? Pero bueno, Sí. entonces ya tenemos las bases, sabemos cuáles son los derechos, qué se puede registrar, qué no se puede registrar, cuáles son estos límites. Ahora, entrando ya en el tema de los derechos de las cosas digitales, que es a veces un poco más difícil porque no son cosas tangibles, son solo datos, Ujú. que es más difícil porque, o sea, lo del graffiti es algo parecido al graffiti, porque es un graffiti que está en un sitio físicamente, que después lo pueden borrar, pero le tomaste una foto y hay evidencia de un lugar. Pero Ujú. en esto en 3D, pues son solo imágenes, son bits y ya. Entonces, Ujú. no sé si esto sería más difícil de registrar, si hay más. No, no, de hecho, bueno, una de las razones de existencia de nuestra empresa, de Safe Creative, es facilitar, se puede registrar cualquier tipo de obra, sea Ujú, desde una escultura que pesa 1 tonelada, haciendo una fotografía o un vídeo indicando que ese vídeo representa una escultura con unas dimensiones, etcétera. Pero sobre todo, como más fácil se registra es en el entorno digital. Una fotografía digital, una canción que está grabada en MP3 y que no tiene una partitura per se al estilo clásico, pues porque hay gente que crea música sin partitura hoy en día con una no, serie de programas, aunque luego evidentemente sí que puedes obtener la partitura después. Pero bueno, también hay creaciones que son artísticas a nivel de museo, de, de galerías donde no existe una partitura, sino que son ruidos, son sonidos, ujú, una pauta determinada de sonidos. ¿Y quién dice que eso no es una obra de arte? ¿No? Pues el arte está un poco en, en cada persona, ¿no? Cada uno vemos si nos gusta o no nos gusta, lo consideramos arte o no, pero existen esos derechos, nacen por ley, por lo tanto, ¿por qué no vas a poder registrar eso? Y es tan fácil como subir el fichero, por lo menos en Safe Creative, ¿vale? No hablamos de registros nacionales que están un poco en el siglo pasado, pero bueno, eso es otra historia. ujú. Eh, en Ah, Shift Creative es tú sube el MP3, sube el CAD, sube el fichero donde está la obra en sí y ya nosotros ya generamos la prueba para ti. sí, aquí estamos ya viendo la página de Safe Creative. Aquí está. Entonces, el tema de Safe Creative, me decías que nace como con esa intención de ayudar al tema del registro, que sea un Nace, poco más sencillo. ¿Cómo es el tema? sí, nace para mí el objetivo principal y por el cual me incorporé al proyecto era para devolver un poco del poder que los autores estaban perdiendo, donde una serie de personas, entidades y sobre todo registros un poco anticuados hacían que todo fuese difícil, complicado y una experiencia enervante, por lo menos. Sí. Y decíamos, bueno, vale, hasta ahora pues había un funcionario de un país que decía que tú habías entrado por la puerta y habías traído esta obra, pero los derechos no existen, no empiezan a existir en el momento que registras. No es así. Los registros empiezan a existir cuando tú creas la obra. El funcionario simplemente te identifica y guarda la obra, pero tampoco te da derechos. Entonces dijimos, ¿por qué no podemos hacer esto digitalmente? Y de una forma cómoda desde casa. Terminas una obra, una composición, un vídeo, una foto digital, cualquier cosa, y la subes a tu cuenta. Y utilizamos la tecnología para crear la prueba. Entonces se trata de que sea cómodo, de que lo puedas hacer nada más terminar la obra e incluso, bueno, ya hablaremos si quieres luego de registrar el proceso creativo, pero eso es algo que también se podría hacer. Pero que sea cómodo, que sea rápido y que sea económico, que sea lo más barato posible y,
y que sea, pues eso, muy sencillo, muy directo y muy útil, sobre todo útil a nivel mundial. Es decir, es una prueba tecnológica, no es una prueba administrativa de un país, sino que es una prueba tecnológica. Y allí donde 2 más 2 sea 4, van a poder coger la prueba, un experto informático, y decir, mira, efectivamente, en tal fecha, esta persona tenía acceso a esta fotografía, canción, obra y decía que era el autor. Como los derechos ya existen por ley, el juez verá las pruebas y dirá, pues sí, mira, es una obra que tiene derechos de autor y si esta persona dice que es la que la registró, pues vamos a suponer que es cierto. Y luego ya veremos si la otra parte aporta otras cosas y el otro dice, no, lo hice yo antes. En fin, bueno, pues tendrá Sí. que demostrarlo. Bueno, lo que yo estoy entendiendo de lo que hace Safe Creative es que Safe Creative no me da un derecho. O sea, yo creo una obra, ustedes no me pueden adjudicar un derecho, pero lo que hacen es darme un sello digital, tengo entendido, Sí, que lo que eso nos, lo hice yo con estas pruebas. a ver, lo que hace no solo Safe Creative, sino cualquier registro, digital, privado, nacional, en fin, cualquier registro. Partimos, es la ley la que dice que tenemos los derechos, es la ley la que dice que tú tienes los derechos. Entonces, nosotros no te podemos dar algo que ya tienes, eso para empezar. Lo que haces en Safe Creative lo que nosotros hacemos es certificar que tú dices ser el autor de esa obra, Sí. que tú tienes los derechos. O sea, certificamos tu declaración. En cualquier registro al que vayas, nacional o no, lo que se está diciendo es, tal persona dice que es el autor. Que sea el autor es otra cuestión. Que existan derechos es otra cuestión, que los jueces tendrán que interpretar y decidir en función de las pruebas que haya. Normalmente se entiende que el que registra es el autor, se entiende. Pero no significa que lo sea. ¿Por qué? Porque hay una cosa que la gente, no sé si se da cuenta, la gente miente. Sí. Sí, nos recordamos la serie House, que decía Gregory House, la gente miente, y eso es así. Lo que pasa es que también es cierto que cuando vas a un registro estás dejando prueba de tu declaración. Estás diciendo que tú eres el autor. Si vas a un registro nacional y mientes, ¿qué ocurre? Porque nos hemos encontrado con gente con registros hechos en los registros nacionales que eran mentira, estás dejando una prueba allí de tu mentira. ¿Vale? No por registrar obtienes los derechos, porque si no son tuyos, no los tienes. Puedes decir que tú eres el autor, pero estás mintiendo, estás dejando constancia de una mentira. Por eso que el que registra normalmente se entiende que sabe que está dejando una constancia, está dejando una prueba de lo que está diciendo, y si es una mentira, es una mentira. Y a los jueces eso no les gusta. Cuando alguien miente y es como que, o sea, no solamente va con mala intención, sino que es que está mintiendo y encima se ha tomado la molestia de registrar algo en un registro nacional, fíjate, en Estados Unidos o en México o en España, donde sea, certificando su mentira para hacer daño a otra persona. Vale. Bueno, ahora vamos a por esta persona, vamos a ver cuál va a ser la condena. Entonces, bueno, luego también lo que decíamos, en Safe Creative una de las grandes ventajas es que no pasa tiempo, no tiene por qué pasar tiempo entre el momento en que tú terminas la obra y la registras. Yo hago una fotografía, la edito y ya está. Son las 12 menos 25 hora de España y a las 12 menos 26 la tengo registrada. En ese minuto nadie puede obtener una prueba mejor. Anterior en el tiempo, mejor por ser anterior en el tiempo. Antes de mandársela a un amigo, una maqueta de una canción, yo la registro en Safe Creative y ya está. No pasa tiempo, no tengo que estar 2 o 3 días o un mes o lo que sea esperando o reuniendo el valor para irme a un registro nacional o lo que sea. Vale, entonces tenemos en cuenta que aquí hay dos tipos de registro. Se puede hacer a través del normal, del nacional, y también está en la plataforma, o sea, por Safecred. ¿Son dos tipos de registros diferentes o son como lo mismo? A ver, son diferentes, evidentemente, porque no es lo mismo un registro nacional que un registro privado. Por la propia naturaleza de un registro nacional, es un registro público, es una escritura pública que
es muy útil localmente a nivel del propio Estado y a nivel administrativo en aquellas cuestas que, perdón, en aquellas situaciones en las que por un trámite administrativo te obligan a registrar en el registro nacional. Pues, por ejemplo, para pedir subvenciones o igual para transferir los derechos en caso de una herencia, en fin. Hay una serie de situaciones en las que los registros nacionales de los países que todavía los mantienen, y eso es importante destacar, hay países que no tienen ya los registros, que los van quitando y otros se los están planteando, porque si no dan derechos, ¿para qué? Ya están los depósitos legales, o sea, el depósito legal para conservar el acervo cultural es importante. Luego tienes el registro de Estados Unidos, que digamos que está encargado a la Biblioteca Nacional, que es como una especie como de depósito legal que conserva también pues todo el acervo cultural de una nación, lo cual es obviamente importante, fundamental, pero no dan derechos, o sea, dan ciertas ventajas administrativas que están impuestas pues porque tienen que justificar de alguna manera su existencia Sí. y eso lo entendemos, o sea, Eso, porque si no... eso vuelve a lo que habíamos hablado hace un rato, que los únicos que tienen la capacidad de dar derechos como tal o es un juez, ¿no? Al final. No, es la ley da los derechos. Bueno, El reconocer. juez, el juez interpreta si existen o no, decide en caso de controversia si existen o no. Si un juez no dice lo contrario, o sea, si yo creo yo tomo una fotografía, yo tengo todos los derechos. Si alguien dice que no tengo todos los derechos, el juez dirá, ¿y por qué no? Y el otro día, pues porque yo creo que no. Bueno, pues yo creo que sí, yo soy el juez y ya está. O sea, el juez en caso de conflicto interpreta lo que dice la ley y las pruebas que hay. Entonces dice, pues sí, existen los derechos o no existen, depende. En fotografía está la mera fotografía y la fotografía. La mera fotografía es, la gente no se da muchas veces cuenta, pero a veces hacer una fotografía de lo que estás desayunando probablemente no sea una obra creativa, artística, que tenga esos derechos. Una fotografía del montón. Una fotografía artística es otra cosa, que tenga todos esos derechos. Pero bueno, eso es entrar muy en detalle y no vale la Allí, pena. en el tema de la fotografía, me surgió una duda. Y es, por ejemplo, yo estoy aquí en una playa de Canarias y tomo una foto de un atardecer. Y en ese atardecer sale en el fondo un niño y su mamá. Uh-huh. Y en la foto se hace famosa. Y luego el niño y su mamá, la mamá, dice, pues, hombre, yo quiero parte de ese pastel. Y que ha pasado y pasa, ¿no? Siempre. Yo quiero parte de ese pastel, de esa fama que este tipo debe estarse ahorrando en dinero. Entonces, ¿allí qué? O sea, Ay, yo registré mi obra, yo me metí todo a Safe Creative, registré mi fotografía como mía, puse todas las pruebas, todas las cosas, pero ahí qué es. a ver, no soy abogado, es importante, y lo que diga pues no es consejo legal, pero sí que hay que tener en cuenta que depende mucho de las legislaciones, no tanto a nivel de derechos de autor, sino como derechos de imagen, privacidad, protección de datos personales, etcétera. Depende de si, por ejemplo, se ve la cara del niño. Además, los niños están especialmente protegidos. Si se le puede identificar por algún rasgo anatómico a la madre, al niño, etcétera, podrías encontrarte en una situación en la que te podrían obligar a no poder publicar esa obra, a tener que retirarla del mercado. Uh-huh. Sería igual un caso extremo. O puedes llegar a un acuerdo económico con esas personas y siempre esas personas tienen el derecho de demandarte por vulneración de sus derechos de Claro. imagen, etcétera, y más especialmente un niño. Eso, yo por eso, y hay un debate en torno a eso en el mundo fotográfico. Por ejemplo, hay un tipo de fotografía que es street photography o fotografía callejera, que lógicamente se nutre de hacer fotos a personas. Y en algunos países se está reduciendo la cantidad de imágenes que se hacen por miedo a las posibles consecuencias a ese nivel. Pero sí, estaríamos en un terreno resbaladizo en el que habría que matizar si se ve bien a las personas, si solamente están en una pequeña parte. Entonces son cosas que los jueces tienen que valorar, etcétera. Ahorita que tú hablabas que no eres abogado y eso, bueno, digamos que ya estoy en
como se dice vulgarmente, ya estoy en el pedo. Ya estoy en algo y tengo mis registros en Safe Creative, pero ustedes me pueden ayudar en esa parte legal. ¿Hay un brazo que pueda meter la mano para ayudarme o algo así? A ver, antes cuando hablábamos de los registros, de diferenciar el nacional y el privado, él comentaba un poco lo que es el registro nacional, y ahora igual viene bien comentar lo que es un registro privado como el nuestro. Nosotros generamos una prueba privada tecnológica y como tal un juez en un Estado de Derecho está obligado a ver la prueba y si hace prueba plena, valorarla. O sea, alguien puede decir que es prueba plena. Una prueba plena es que, vale, esto sí es una prueba de que algo ocurrió, y cuando se demuestra que realmente es eso, un registro público hace pruebas plenas, es decir, es seguro que tú has ido al registro público y es seguro que esa era la obra, etcétera, nadie lo cuestiona. Se puede cuestionar que seas el autor o que esa obra existan derechos, merezca que sea merecedora de que existan derechos, ¿vale? En un registro privado alguien puede decir, no, esta prueba no es auténtica, es falsa, alguien la ha falsificado. Bueno, una vez que un experto, un perito, ve que efectivamente eso es legítimo, esa fecha es correcta y la obra es la que es, no se ha modificado, etcétera, que se puede hacer relativamente fácil, ya hace prueba plena. Entonces, es una prueba tecnológica, privada, y se tiene que valorar como tal. La ventaja principal es que, como tal, se puede usar en todo el mundo, en todos los países firmantes del Convenio de Berna. Lo que nosotros metemos en esa prueba es mucho y es realmente lo que ofrece Safe Creative. Es triple huella del fichero, es como la huella dactilar del fichero digital, el JPEG o el MP3, donde está la obra, sellados de tiempo que demuestran que eso existía en ese momento determinado. Y utilizamos dos, uno propio y otro externo, que no podemos falsificar. O sea, no podemos... Primero, sería estúpido que modificásemos el nuestro, pero es que no podemos modificar el otro, que es además homologado a nivel europeo, una de las homologaciones más fuertes, la más fuerte que existe. Y además eso lo metemos en blockchain. No voy a entrar en el proceso tecnológico que utilizamos para incluir ese dato en blockchain, pero todas las pruebas y todos los certificados se pueden auditar en Ethereum, en blockchain. Y todo eso desde una interfaz lo más sencilla y económica posible. Lo que nosotros ofrecemos es esa prueba. Básicamente crean un NFT de mi obra. No es un NFT. ¿No? Luego podemos hablar de los NFT si quieres, pero es que un NFT es otro tema y también existe mucha confusión sobre lo que es un NFT. Es una prueba digital, una serie de certificados, de elementos, de ficheros... ahora no me acuerdo la extensión, pero bueno, TXT, PDF, los habituales de los certificados, y luego hay un especial para el sellado de tiempo. Son una serie de ficheros, ¿vale?, que demuestran que que demuestran que tú decías ser autor o titular de una obra concreta, ¿vale? Y eso lo puedes tener tú localmente en tu ordenador, descargado, lo puedes mantener en Safe Creative mientras tengas la cuenta, etcétera, ¿vale? Perfecto. Eso es una prueba digital. Y lo que decías, ofrecemos a una asistencia legal, no somos abogados, y cuando te metes en un juicio es un terreno puede ser algo muy sencillo, muy complicado. Entonces no ofrecemos representación legal. Sí que conocemos una serie de despachos de abogados que controlan muy bien de tecnología y de estos temas y que conocen Safe Creative, entonces la gente puede contactar con ellos, pero nosotros no ofrecemos representación legal. Ofrecemos esa prueba sólida, ese testimonio de Safe Creative, que además es independiente y sirve, tiene validez permanente. Siempre lo vas a poder utilizar, incluso aunque desaparezcamos. Siempre un experto va a poder ver, efectivamente, esto ocurrió en este momento determinado. Vale. Una cosa que seguramente muchos de los que nos están escuchando pues van a decir, vale, están en España, súper bien, pues aplica para allá, pero yo estoy en Latinoamérica, yo estoy en Colombia, estoy en Argentina, México, ¿y aquí qué hago? ¿Puedo utilizar Safe Creative y seguir eso siendo vigente para lo que yo necesito? Sí, a ver, es lo que comentaba bueno,
Quería añadir a lo que estábamos comentando antes, no ofrecemos representación legal, pero desde las suscripciones se nos pueden hacer preguntas generales porque hay muchas dudas y podemos ver si una pregunta tiene una solución fácil y decir, mira, este problema que tienes, sí, lo tienes que solucionar de esta manera, manda una carta, etcétera. Hay una serie de servicios mínimos que sí existen en Safe Creative y también le decimos, mira, esto vas a tener que hablar con un abogado porque realmente lo merece, ¿vale? Dicho eso, lo que decía, la prueba es tecnológica, no obedece a una legislación, sino al convenio de Berna, es decir, al tratado que las naciones se han comprometido a respetar, aunque no siempre es así, todo hay que decirlo, pero es porque los políticos o las naciones son como son y no siempre se respetan los derechos de las personas, como por desgracia sabemos. Pero es una prueba tecnológica, es decir, un experto informático en Colombia va a poder examinar la prueba que el usuario presenta y decir, efectivamente, este usuario, esta persona, dijo ser autor de esta obra no se ha modificado, por lo tanto la fecha es tal, es 2005, 2007, 2000, es cuando esta obra existió y esta persona decía, y ahora ya el juez, viendo eso, diciendo, pues, vale, si esto existía en tal fecha, vamos a ver el resto de pruebas. Entonces, sí, se puede utilizar en cualquier país. Es un proyecto que ha nacido en España, pero porque geográficamente ha nacido aquí, pero siempre el objetivo ha sido que lo pueda utilizar cualquier persona del mundo. Que con conexión a Internet, ¿no? Sí, cualquier persona con conexión a Internet del mundo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que para ciertos trámites burocráticos que algunos países imponen, obligan a sus usuarios llevar a cabo por el artículo 33, es decir, porque sí, pues a veces no sirve un registro privado, ¿vale? Lo mismo que pues igual no sirve lo que hayas puesto, que lo haya llevado un notario, etcétera, ¿vale? Sí, sí. Pero lo que es para tener una prueba, informar en Internet, que eso es muy importante, es decir, yo he creado esta obra y este es mi enlace de registro para que la gente sepa que la obra está registrada y tener un elemento para negociar, pues ahí está. Que por cierto, en caso de controversia, y según nos dicen los abogados, el 95% de los casos se solucionan sin llegar a juicio. Que es lo ideal. Claro, porque si vas a juicio es mucho dinero, mucho. O sea, contratar a un abogado es caro, ¿vale? O puede ser caro, pero te puede compensar. Pero contratar a un abogado y que al final tengas que llegar a juicio es mucho más caro. Entonces, y siempre puedes perder, ¿eh? Porque en este mundo pueden pasar mil cosas. Sí, y ya se han visto casos donde hay gente que se sabe que es el autor de esto y al final terminó perdiendo los juicios. Bueno, sí. Tengo una serie de preguntas por acá que he recopilado con algunos colegas que me gustaría hacerte. Y pues bueno, aquí dice el tema del registro gubernamental versus el registro privado. ¿Cuál es como el mejor ahí? Bueno, es un poco lo que hemos estado comentando. Si en el país en el que estás todavía existe un registro, para una utilidad local y para ciertos trámites administrativos que cada estado tiene establecidos o puede establecer en el futuro, porque suele ser bastante arbitrario, pues es útil, es para la utilidad que tiene. Yo creo que el auténtico, para lo que realmente son buenos los registros gubernamentales es para las imposiciones burocráticas administrativas. Si tienes que pasar por ahí para pedir una subvención, pues o puedes pedir la subvención o no. Hay un caso específico, es el de Estados Unidos, y es que para poder demandar lo que se llama daños punitivos, que es como daños y perjuicios, de hasta $150,000 por infracción demostrada. Imaginemos, tienes una canción, compones una canción y una cadena de televisión de Estados Unidos la coge, sabiendo que no es suya, y la empieza a utilizar. Entonces, si tú has registrado la canción previamente en el registro de Estados Unidos, puedes obtener hasta $150,000 y los gastos de los abogados,
que no suele ser poco. Entonces, lógicamente, sí que compensa. Tanto compensa que nosotros dentro de Safe Creative tenemos un asistente para que si has registrado en Safe Creative puedas enviar al registro de Estados Unidos, al US Copyright Office. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande, es un lugar muy grande donde se mueve mucho contenido y donde si se da una infracción, pues $150.000 viene bien a casi todo el mundo. Entonces, bueno, sí que creemos que es útil en ese aspecto, pero simplemente porque dicen que tiene que ser así y ya está. Porque es mucho dinero y allí los abogados cuestan mucho, los jueces cuestan mucho, etcétera. ¿Cuánto hay dinero? Sí, las cosas son como son. En el resto de países, pues bueno, si hay alguna labor administrativa obligada, hay que pensar que a juicio es muy raro que se vaya a llegar. Sí, sí. Entonces, en Safe Creative, nosotros creemos, lógicamente somos nosotros y no somos objetivos, pero si registras, o en un registro privado en general, tecnológico, tienes la prueba desde el minuto 0. O sea, terminas la obra, ya tienes la prueba. Nadie puede tener una prueba mejor. O sea, cuanto antes registres, mejor, por si acaso. Sí. Y como tal, como una prueba tecnológica, para demostrar que tú tenías la obra antes que los demás, lo vas a poder utilizar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. En Estados Unidos no vas a poder pedir los $150.000, pero bueno, es lo que hay. O sea, pero en otros países, bueno, pues vas a poder demostrar y sobre todo vas a poder negociar para no tener que llegar a juicio. Porque la otra persona sabe que no va a poder ganar. Aquí tengo otra pregunta y es sobre, ¿puedo registrar un NFT? No. No sé. Esa es la respuesta corta. Un NFT, no, a ver, puedes registrar. Puedes hacer muchas cosas. ¿Debes registrar un NFT? Habría que definir qué es un NFT. Y un NFT no tiene una única, digamos, acepción. Un NFT, bueno, sí, es una cadena de caracteres. Es un código criptográfico, letras y números, para que nos entendamos. Y eso de por sí, ese NFT, ese código, no genera derechos de autor, porque es una serie de letras y números alfanuméricos. Entonces, pues no tiene altura creativa, etcétera. Un NFT es un puntero, en realidad es algo que por el hecho de tenerlo representa algo. ¿Vale? Aquello que representa puede que sea algo que sí se pueda registrar. Es decir, puedes registrar la obra sobre la que has hecho un NFT, la que has convertido en un NFT. Pero un NFT es una cosa, es un elemento criptográfico, un código, una serie de letras y números más o menos al azar, que no es más o menos al azar. Puedo registrar la obra que contiene el NFT, pero la obra que luego tú la puedes comercializar como un NFT. Uh-huh. Vale, los NFTs en realidad también puede ser, por ejemplo, uno que tenga una persona puede tener un NFT que le dé derecho a tomar una consumición al ir a un concierto. Entonces, es así. Es una de las aplicaciones de los NFTs. Hay NFTs para temas de préstamos, de hipotecas, de inversiones. Entonces, los NFTs representan distintas cosas. Lo que tiene el NFT es que lo tienes tú y sabes que lo tienes tú y nadie más tiene ese mismo NFT, pero se lo puedes pasar a otra cartera, entonces tú ya no lo tienes y lo tienes a otra persona. ¿Vale? Es un tema suma cero. Entonces, si tú, imaginemos un NFT que te da derecho a entrar en un museo, ¿vale? Puede ser. Tú tienes un NFT y dices, este NFT puede, si lo demuestras que lo tienes, puedes entrar gratis en un museo. Pero si se lo vendes a otra persona, tú ya no puedes entrar en ese museo gratis, pero a la otra persona sí. Entonces, ese NFT en realidad no es una obra artística, es el poder acceder a un museo. Claro. Y luego puedes tener un NFT que represente un mono vestido de una forma concreta. Y entonces lo que tienes es el derecho a utilizar fíjate lo que estoy diciendo, el derecho a utilizar ese dibujo con una serie de fines concretos, que puede ser para poner de avatar en Twitter o en Instagram, o puede ser para hacer una película sobre el mono. Podría ser, pero entonces el NFT lo que representa es la propiedad de un derecho, pero es distinto de la obra en sí. Vale. Tú registras el mono por un lado y luego el NFT es otra cosa. Por aquí tengo otra pregunta similar, que es más o menos que si puedo registrar
algo hecho por una IA. Que sabemos Bueno, que una IA es un tema que saca obras digitales, que parte a veces directamente de otras obras, a veces de la interpretación de otras cosas. es una pregunta, es muy difícil responder porque también es un tema muy complejo. De- Más que nada porque existe un debate ahora con respecto a si las obras creadas por una inteligencia artificial, es decir, por un programa de ordenador con una serie de algoritmos, generan derechos o no. Entonces, hay varias respuestas que se pueden hacer. El, insisto, no soy experto, estoy estudiando el tema, todavía estoy leyendo un montón al respecto, está saliendo documentación de la Unión Europea que estamos revisando, etcétera. Ha habido pronunciamientos por parte del US Copyright Office, de la Oficina de Registro de Estados Unidos. Y una de las cosas que podríamos deducir es que las inteligencias artificiales no tienen derechos sobre las obras. ¿Por qué? Porque no son personas. Son máquinas, son procesos, son un programa de software. Entonces, la persona que haya programado la IA tiene derechos sobre lo que hace la IA. Eso es un debate que está abierto. Yo no sabría decir. Yo diría que no. Personalmente yo diría que no. Esa persona no tiene derechos. Si pruebas una inteligencia artificial y le pides 2 o 3 veces la misma cosa, que haga la misma cosa, te va a dar 2 o 3 resultados distintos. Luego, sí que es cierto que lo que tú le pides, existe debate de si aquello que le pides a una inteligencia artificial que haga, el prompt, creo que se llama, el prompt que escribas, los atributos que establezcas, si eso generaría derechos para la persona que le pide a la inteligencia artificial hacerlo. Y hay debate sobre eso. Yo personalmente creo que tampoco. El tema es que lo que decías, estas inteligencias artificiales se nutren de obras de terceros, copian estilos de terceros, se nutren de la generalidad de obras creadas que pueden estar en el dominio público o no. ¿La obra resultante tiene derechos? Yo no tengo una respuesta definitiva. A nivel particular, yo creo que no. Yo creo que no los tiene. Deberían estar en el dominio público, pero esto es como todo, es muy interpretable y habría que ver. Hombre, según lo veo, yo Cames Andrade, hago una obra en una página de estas, me sale bonita y voy y la registro. Safe Creative no me va a decir que no. No. Y voy a tener el registro de eso. Pero Tú lo que decías... de que dices ser el titular de los derechos, o sea, generas la prueba de que tú dices ser el autor de esa obra. En caso de imaginemos que alguien utiliza esa obra tuya, que entre comillas tuya, en principio tuya, que tú has generado, y la empieza a utilizar, y entonces tú le demandas a esa persona, yo sé que esa obra es mía. Y eso va a ser muy interesante ver un juez qué es lo que dice. Va a decir, pero usted ha creado la obra, y tú vas a decir, sí, metí un prompt en una página web y salió esto. Pero usted la ha dibujado, y tú dirás, no, lo hizo la inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona? Entonces va a entrar un debate jurídico que me parece que va a ser muy interesante, y igual dice, pues mira, tú sí tienes derechos porque todo lo que pusiste, todo el prompt, etcétera, has transferido parte de tu personalidad, tiene altura creativa y tal. O va a decir, no, mira, es que esto está basado en Mocha, o está basado en Van Gogh, o está basado en Rembrandt. Entonces, bueno, algunos ejemplos están en el dominio público, pero sería interesante ver qué ocurre. Te lo comento porque mira, pues en el mundo de nosotros los artistas digitales, pues esto es algo que ha causado mucha incomodidad en cierta parte, sobre otros miedos, bueno, hay muchas cosas. Y por ejemplo hay una página en este momento que es una de las más grandes y más conocidas, que es ArtStation, que es donde nosotros ponemos nuestras obras, las publicamos para crear un portafolio, para que la gente nos contrate o vea nuestros servicios, bueno, toda esa cuestión. Y ArtStation, ellos no tienen como una reserva con esto. Es decir, si creaste esto en una página de IA, pues dale, públicalo como una obra de arte, no hay problema. Incluso hay una parte donde tú puedes vender tus obras y cosas, y hay ventas
de imágenes generadas por IA. Y esto ha generado una molestia muy, muy grande por una empresa que es la más grande en este rubro, que es Epic, los de Epic Games, y que son dueños también de esto, y ha generado muchísimas, muchísimas malas reacciones. Entonces, ahí es súper interesante saber, bueno, sí, puedo registrar cosas, pero al final eso, a pesar de registrarlo, no me va a pertenecer como tal. Como decías, es un debate que está surgiendo ahora, que empezó a finales del año pasado y no se puede evitar. Quiero decir, el debate va a tener que seguir y durante este año y más, porque además las inteligencias artificiales cada vez son mejores, hacen cosas más sorprendentes y es algo que habrá que definir y que habrá que delimitar y decir, bueno, en el caso de una creación de este estilo existen derechos patrimoniales, porque podríamos establecer que si bien igual no existen derechos de autor per se, porque tú no has pintado, no has hecho la fotografía, etcétera, sí has podido adquirir unos derechos patrimoniales por usar la página, es decir, el derecho a explotar la obra, con lo que otros no podrían explotarla sin tu autorización, etcétera. Entonces, yo creo que habrá que ver por dónde va el debate, cómo se va, y ya te digo, tengo ahora para leer una serie de documentos sobre esto en concreto. Igual dentro de un día te digo, no, lo que está diciendo está totalmente equivocado, es otra cosa. Pero sí que hay que tener en cuenta que por un lado está la persona que dibuja la obra en papel o en el ordenador, o que hace el diseño de la figura 3D o que crea el personaje, y luego está que estos programas toman elementos de muchos, porque tienen que aprender de muchos, y los conjugan y hacen algo aparentemente nuevo o inspirado o más o menos original, depende. Entonces, habrá que ver. Aquí el tema es al contrario, entonces al contrario sí serviría más. Yo soy un artista digital, he creado una obra, me ha gustado mucho y quiero reservarla o quiero cuidarla para el momento en que una IA me la copie o algo, la registro en Safe Creative, Sí. o hago todas las cuestiones que tenga que hacer, y eso Sí. me puede ayudar en un eventual conflicto. Claro, a ver, nosotros lo que estamos recomendando a la gente es que haga eso. O sea, quiero decir, las inteligencias artificiales cada vez hay más, son más potentes y van a tomar más elementos que encuentren a su alcance, con más o menos límites, más o menos de forma legítima o no. Lo que es seguro es que si tú creas una obra de calidad que sea buena, habrá algún programa que se inspirará en ella, con más o menos fuerza. O sea, puede ser una inspiración muy débil o muy fuerte. Puede ser tan fuerte que digas, pero si eso lo hice yo. Entonces, en ese momento, el poder demostrar que lo hiciste tú, pues es fundamental, porque puedes decir que lo has hecho tú, pero si lo has creado en internet y no hay ninguna prueba más, pues te dirá el juez, pues muy bien, pero tienes que demostrar que lo hiciste tú antes de que lo hiciera la inteligencia artificial. Si no, puedo pensar que la inteligencia artificial lo ha hecho por su cuenta, inspirándose en otros, y tú no ves ni un céntimo. Claro. Entonces, bueno, ante la duda, si haces cosas de calidad que te da trabajo y tiempo, bueno, yo creo la prueba, y luego si no la necesito nunca, bien, pero mejor. Si la necesito, la tengo. Ahora, me surge a mí esta duda, no es de las que están acá, pero sí es mía. Yo quiero registrar mi obra, pero voy a decir, según el registro en Safe Creative, me puede costar entonces un huevo y la mitad del otro. ¿O qué? ¿Cómo es el tema? ¿Es muy costoso? Creemos que no. Y voy a explicar el motivo. Esto es como todo, cada uno tiene que ver su economía, sus prioridades. Hay gente que no se puede permitir ciertas cosas, y más hoy en día en tiempos de crisis que estamos viviendo, por desgracia. Pero bueno, nosotros tenemos, para que nos entendamos, unas tarifas muy flexibles.
intentamos que sea lo más económico posible, pero también somos una empresa privada y tenemos que existir. O sea, Sí, sí. tenemos que mantener todos los procesos, los servidores, el almacenamiento de todas las obras, que son pues, más de 4 millones, y los sellados de tiempo, blockchain, etcétera, que blockchain no es barato precisamente. Entonces tenemos, primero te puedes dar de alta gratuitamente y puedes, con la suscripción gratuita, y puedes hacer hasta 20 registros utilizando licencias Creative Commons. Si quieres, hay muchos artistas, yo incluido, que utilizamos Creative Commons para dar a conocer las obras y que la gente las utilice, incluso que las inteligencias artificiales las puedan utilizar. Disculpa, Creative Commons es la licencia que puedo compartir la autoría de mi obra. Puedes permitir usos patrimoniales de la obra. Puedes decir que a la generalidad de las personas les permites usar tu obra con ciertas condiciones, siempre atribuyendo la autoría, permitiendo, o sea, diciendo quién es el autor original. Puedes establecer si permites uso comercial o no, si permites obras derivadas o no, y si la licencia que se utilice en las derivadas sea como la original o no. Entonces son básicamente 6 licencias, hay alguna más de dominio público, etcétera, pero sí, son licencias en las que puedes expresar que permites unos usos de las obras. Aquí estoy viendo que cuesta como 70 euros anuales la suscripción profesional. Vale, puedes contratar, primero puedes utilizar la suscripción, o sea, una cuenta sin suscripción, y puedes hacer registros puntuales, individuales. Imagínate que solamente quieres registrar un guión de cine, bueno, pues creo que creo que anda sobre los 15 euros, para que nos entendamos. Y luego puedes contratar una suscripción al año, como con el precio que has comentado, o por un año o dos, o por 2 años o 3 años, pero luego tienes una suscripción mensual. Pagas 6,50 euros al mes sin compromiso de permanencia, es decir, puedes utilizarla un mes y puedes hacer un registro que te saldría por 6,50, o puedes hacer 100 registros en ese mes, o 1000. El otro día me preguntaron, quiero registrar 1000 poesías, pues ¿cuánto me va a costar? Pues 6,50. Pero cada una, no, las 1000, 6,50. 6,50 entre 1000, eso es lo que te cuesta cada esto. Luego, si quieres renovar al mes siguiente, pues pagas 6,50. Y si no, pues ya las tienes. Y con 6,50 al mes tienes registros ilimitados, sí. Pero el tema de las renovaciones, por ejemplo, si yo registré 1000 y al mes siguiente ya no quiero pagar, ¿siguen registradas o cómo es el asunto? Sí, la prueba es permanente. Una vez que tú tienes el certificado, es para ti para siempre. ¿Vale? Lo que ocurre es que hay más servicios, es decir, tienes el registro y poder seguir registrando, poder enviar cartas de cease and desist, de cese y desista. Luego que la información pública de los registros se mantenga pública, o sea, que haya más información. Cuando haces el registro está 12 meses, pero luego a los 12 meses se queda la información mínima. Entonces, para reactivar que se vea toda la información y poder compartir el enlace, que la gente sepa que ha registrado tal, pues pagarías 6,50 otro mes. Pero eso sí, no estás obligado a renovarla. Preferimos que renueves, sobre todo si eres un autor. Imaginemos alguien que durante 3 o 4 meses al año crea bastantes obras, pero luego igual dice, mira, ahora voy a estar 6 meses sin hacer nada nuevo porque estoy en otros temas. Bueno, pues has contratado durante 6 meses y has ido registrando pues cada mes 400, 1000, 30.000 obras. Bueno, si en un mes has registrado 30.000, pues has registrado 30.000. Y ocurre, ¿eh? O sea, no estoy exagerando. Bueno, pues te ha salido bien, la verdad, de precio. O sea, por 6,50 al mes. Pero bueno, si sabes que vas a crear durante todo el año, pues pagas una vez y ese año ya te olvidas de tener que andar renovando. Se me ocurre, por ejemplo, yo quiero montar mi estudio y mi estudio pues va a tener unos logos, una papelería, un montón de cositas que yo voy a desarrollar, que yo voy a contratar para eso. Entonces yo registro mis logos, mis cosas y todo eso, y ya tengo un registro que me puede servir internacional. Sí, eso es. Sí. Pensaba que era más costoso, la verdad, porque, hombre,
cuando hablamos de registros, abogados y todas estas cuestiones, pues los seres mortales que no estamos tan involucrados en esto, vamos a A ver, pensar que esto es carísimo. un registro nacional, por ejemplo, en España anda entre los 13, 14 euros por inscribir la obra, por registrar la obra, no por el certificado, que la gente se confunde. La gente piensa que el registro nacional es más barato que los 15 que hemos dicho del registro individual, porque te cuesta 13 o 14 euros. Ya, pero eso es el registro, no es el certificado. El certificado lo pagas aparte si lo necesitas. Y cada vez que lo pidas te lo van a cobrar. Entonces, bueno, es más caro. Eso va para empezar. Y tarda más y, bueno, mil historias, pero no vamos a entrar a criticar mucho eso. Sí, sí. Pero... Dime. Perdona, y entonces el registro individual en Shift Creative es todo, es el certificado, o sea, es el registro y el certificado, la página pública, utilidades aumentadas para poder hacer más cosas con el registro, incluir autorías, modificarlo, etcétera, durante un año, y luego es válido para siempre, permanentemente, y siempre que tengas ese certificado, siempre va a valer ese certificado, siempre. Súper, Ya está. súper. Y luego, pero eso si haces un registro puntual, por ejemplo, un escritor. Estoy 2 años trabajando en un libro, registro el libro, no necesito ni la mensual ni nada. Necesito registrar un libro. Bueno, pues pagas y ya tienes para siempre. Pero si haces más de 2 obras o más de una obra al mes, estamos hablando de que si haces 2 obras, cada registro, con todo lo que hemos dicho, con certificado, etcétera, serían 3,20. Si haces 6 obras, sería como 1 euro al mes, te costaría una obra. Y si haces 600 obras, un fotógrafo que pueda hacer, que sé, 100, 200, 300 fotos al mes o más, bueno, pues por 6,50 tienes una prueba para cada una de tus fotografías. No hay nada más barato que sepamos. O sea, si lo hay, bueno, pues adelante. Sí. Me gusta por eso, yo te comenté que ya había abierto mi cuenta y hasta tengo un enlace ahí por si alguien se quiere registrar por medio del enlace que les voy a dejar acá en la descripción y pues me gano alguito. Muy bien. Luego también está la cuenta corporativa. Hemos hablado de la suscripción profesional y la suscripción corporativa. La suscripción corporativa está pensado para empresas que, por ejemplo, tienen empleados y generan los empleados obras para la empresa, para poder declarar los derechos de los empleados, porque son personas y tienen derechos de autor, y los derechos patrimoniales para la empresa, si es el caso, o para clientes que represente un gabinete de abogados, o en fin, instituciones, universidades, etcétera. O sea, es una cuenta que tiene más funcionalidades. Por comentar. Tocaste un tema que iba relacionado con la siguiente pregunta, y es si yo creo un personaje o algo para una empresa, ¿eso me pertenece a mí o le pertenece a la empresa? O sea, una empresa me contrató para crearle algo a ellos. Normalmente diremos que los derechos morales serán tuyos siempre, porque no los puedes transferir. No puedes decir que primero porque las empresas no suelen tener derechos morales, porque no son personas, son entidades jurídicas. Habría alguna matización ahí, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a decir que los derechos morales son tuyos por crear la obra. Es una persona, la ONU te reconoce esos derechos y tú eres el autor. Pero, lógicamente, si lo has hecho para una empresa, normalmente los patrimoniales serán para esa empresa. Eso se suele establecer en un contrato. Es decir, si una empresa te contrata para crearles una obra, en ese contrato se suele establecer qué derechos le estás dando tú a esa empresa. Derechos, y hablamos de derechos patrimoniales, usarlos para siempre en todos los entornos digitales, físicos, o durante 5 años para una publicación, depende. Eso va a depender un poco del acuerdo al que llegues a través de correo electrónico, a través de un contrato firmado o por ser empleado de la empresa, que también hay una serie de derechos que se ceden automáticamente. Súper. Bueno, aquí el tema de que si me ayudan en el caso de alguna pelea, ya respondimos que no son un pool de abogados. No somos abogados, te podemos recomendar al abogado concreto. Sí que si tienes una suscripción y nos dices, pues
es que me ha pasado esto o no sé qué tendría que hacer en este caso. Podemos dar unas guías generales que conocemos por ser expertos, pero lógicamente si alguien nos pide revisar un contrato o iniciar una disputa legal, ahí tiene que hablar con un profesional y hay abogados muy buenos, mucho más económicos de lo que parece y que realmente te pueden ayudar mucho. Y es fundamental porque cuando hay un problema, no solamente es la reacción de voy a demandar, tienes que preparar una estrategia, tienes que obtener las pruebas de esa infracción, que la gente se le olvida. Alguien puede publicar algo sin nuestra autorización, tú le demandas y en el momento de ir a juicio eso ha desaparecido, esa publicación. Y ya te has gastado abogados, juicios, no sé qué, y de repente no está la prueba. Tienes que tener un... De verdad, hay abogados increíbles que son muy buenos, y conocemos a muchos, que lo que hacen es eso, establecer una estrategia. Primero, obtener las pruebas, antes de que el otro sepa nada. Vamos a tener todas las pruebas. Ya tenemos todas las pruebas, hasta tenemos un servicio para generar ese tipo de pruebas, pero bueno, una vez que tiene las pruebas ya contactan con la persona. Oye, que sepas que tal y cual. Si no se llega a un acuerdo, pues habrá que ir a juicio. Y ahí tienes que ir con un abogado, no puedes ir solo. Y nosotros no somos abogados, no vamos a engañarte, no vamos a llevarte a un sitio que no podemos hacer. Claro. Aquí hay una pregunta sobre los NDA. Si yo he firmado un NDA, ¿aún así tengo oportunidades de hacer registros de obras? A ver, me imagino, depende un poco de lo que se establezca el NDA. Normalmente se trata de no dar información sobre algo que estás tratando con una empresa, el Non-Disclosure Agreement. Si dentro de ese acuerdo que habría que ver de qué se trata, tú tienes la necesidad de hacer una obra, o sea, de crear una obra y no la puedes divulgar, sí que podrías registrarla en SIF Creative de forma privada, que es una de las ventajas de un registro privado, y es que tienes la opción de que no se muestre nada de esa obra. Puedes hacer registro, hablo de registro privado en el sentido de que somos una empresa privada, pero luego dentro del registro puedes seleccionar que la información que la inscripción sea pública, privada, que se pueda descargar el fichero o no. Hay una serie de cosas que tú como autor puedes elegir. Entonces puedes marcar que no se va a mostrar ninguna información, ni de registro ni de nada. Y nosotros no podemos entrar a verlo. Puedes meterlo en un fichero comprimido con clave. De forma que es que aunque tú nos dijeses por favor verifica que el fichero zip o el RAR está registrado, nosotros no tendríamos la clave y no podríamos abrirlo. Tendrías que abrirlo tú. Entonces sí se puede hacer, porque no nos estás revelando nada a nosotros. Nosotros no podemos entrar ahí. Sí que conviene eso, ponerlo lo más privado posible en un fichero comprimido con clave y ya está. Vale. ¿Qué cosas no se pueden registrar? O ustedes recomiendan, no me registren aquí esto. Patentes, marcas, ideas, modelos de utilidad, métodos de aprendizaje, ideas de eventos. Todo lo que sea idea que no esté materializado no se puede registrar. Las patentes tienen que ir a oficina de patentes y marcas porque llevan otro régimen distinto y suele ser para regiones. Las marcas y nombres comerciales lo mismo. No puedo registrar un nombre comercial. En SIF Creative no. En el registro en la oficina de patentes y marcas sí. Vas a una oficina de patentes y marcas y dices, bueno, tengo Cames Industries y quiero registrar Cames Industries en el epígrafe de conquistar el mundo, ¿vale? Bueno, pues entonces tendrían que mirar a ver si hay más Cames Industries con el objetivo de conquistar el mundo. Es una broma, pero en empresa de divulgación, empresa de comunicación, ¿vale? Entonces, si hay otra que se llame parecido y que sea una empresa de comunicación, te van a decir que no. Pero si no hay nadie, te van a decir adelante. Durante 10 años tienes derecho a utilizar este nombre para este fin. A los 10 años lo puedes renovar y así para siempre. Ejemplos, Disney, siempre se puede renovar la marca. Las patentes duran 20 años.
tú haces una patente del fichero, un fichero MP3 que no es MP3, que ahora es MT3 o lo que sea, durante 20 años tienes los derechos comerciales de esa patente. A los 20 años expira y lo puede utilizar cualquier persona. ¿Puedo registrar un dominio web? No. No. No, estaríamos en la misma situación de marca o nombre comercial. Okay. Puedes registrar, hay cosas que es curioso que puedes registrar, aunque puede parecer difícil, pero por ejemplo un baile o una coreografía sí se puede registrar. Es difícil registrarlo, pero sí que se podría registrar. Tiene que ser muy, muy explicado, detallado, incluso un vídeo con la coreografía, etcétera, eso sí se podría registrar. Pero en general, otra cosa que no recomendamos registrar son frases sueltas. Por ejemplo, he desayunado cereales. Eso no lo puedes registrar en Safe Creative, no tiene altura creativa. Podría registrarlo como marca. He desayunado cereales para la venta de yo qué sé qué. Pues podrías intentar que la oficina de patentes y marcas te lo admita. Pero frases sueltas normalmente no, aunque hay debate, porque hay frases que se comunican, por ejemplo, en Twitter o en Instagram, que pueden tener altura creativa y pueden ser muy propias del autor y habría debate. Nuestra recomendación, si quieres registrar una frase suelta, métela dentro de un texto más amplio que te represente. Entonces escribes un pequeño ensayo, una página o 2 o 3 páginas y que la frase esté ahí dentro, y si alguien te la copia puedes intentar que no se considere, o sea, que se considere un plagio, pero no podemos asegurar nada. Vale. No. Pregunta, ¿tiene caducidad mi registro? No, lo que es la prueba que generamos tecnológica es permanente. Es una prueba que se puede utilizar siempre. Eso sí, recomendamos descargar el certificado. Cuando lo puedes poner que automáticamente se te mande el certificado. Cada vez que registras, recibes el certificado. Y eso dura para siempre. O sea, para siempre, mientras exista el planeta Tierra y el universo o la humanidad, se va a poder demostrar en tal fecha esto ocurrió. Pero realmente la utilidad de un registro es la vida del autor más 70 años tras su muerte. Esa es, digamos, la utilidad real antes de que la obra va al dominio público. De aun y todo, es útil a nivel de los derechos morales porque esos nunca expiran, siempre están en funcionamiento. Entonces, tú tienes una obra, la registras ahora, descargas el certificado, mañana cae un meteorito y destruye Safe Creative, espero que no ocurra, y sobre todo porque tenemos varias sedes, por así decirlo, y tendría que caer muy expresamente en todos los sitios donde están las copias de seguridad. Sospechosamente Peligroso. Pero bueno, una vez que tú tienes ese certificado y tienes también el fichero original que utilizaste, siempre lo vas a poder utilizar ante un juez. Siempre es ideal que mantener todo activo porque es más fácil comprobar y nosotros siempre podemos ayudar más en ese aspecto, pero validez permanente. Y por último, tengo la que te había hecho hace rato, que si hice algo con una licencia de un software que es pirata y quiero registrarlo, puedo registrarlo y puedo pelear por ese contenido. A ver, si haces con un software, o sea, si el software no lo has adquirido con licencia, entiendo que es lo que hablamos es que el término piratería habría que definirlo bien, porque no siempre está claro, no todo el mundo piensa que es la misma cosa. Pero imaginemos que tienes un software del cual no has adquirido una licencia, no está legalizado, por así decirlo, y creas una obra. Yo no creo que haya tanta, insisto, esto es una opinión personal, para nada como abogado. Yo creo que no tiene tanta relación el con qué haces la obra como la obra en sí. En este caso es la obra. Otra cosa es que la obra utilice elementos no autorizados, que eso es otra cosa. Es decir, que tú hagas una obra derivada de otra que no tienes derechos. En ese caso ya te digo que no vas a poder hacer valer esos derechos. Voy a poner un ejemplo de esto, y luego volvemos a lo del software. Hay mucha gente que hace fanfiction, fanart, basándose en obras, pues por ejemplo, yo qué sé, Juego de Tronos o Crepúsculo, que también son a su vez fanarts, etc. Y mucha gente nos dice, yo he hecho un fanfiction de una serie de televisión, ¿lo puedo hacer?
Bueno, perdón, me dice, y no quiero que hagan fanart a partir de mi fanart. Y la pregunta es, ¿pero tú has pedido permiso al original? No. Entonces, si la otra persona hace un fanart sin pedirte permiso, ¿tú qué piensas? No quiero que lo hagan, pero tú lo has hecho, ¿no? Sí, pues ahí tienes la respuesta. Entonces, si haces algo sin autorización de una obra que tiene derechos, puedes tener problemas. Porque ¿cómo vas a defender tu derecho a que no te copien cuando tú has copiado sin pedir permiso? Otra cosa es, dejémoslo claro, la mayor parte de la gente que crea obras famosas no tiene mayor inconveniente con el fanfiction ni el fanart. Lo que no significa que sea legal. O sea, simplemente lo permiten, incluso a veces lo animan y hasta lo legalizan. Pero tú haz un fanart de una obra y empieza a ganar más dinero que el original y verás lo que ocurre. Es que el ¿Vale? problema es cuando llega el dinero. Sí. Ay, O la fama o la reputación, sí. Entonces, sí. por eso está bueno que sepamos lo que hay para lo que pueda pasar. O sea, para que no nos llamemos a engaño y decir, no, como nunca pasa nada, no me va a pasar a mí, hasta que te pase. Sí. Y luego, cuando tú creas algo utilizando un software no legal, pues lo que protege la ley es la obra en sí, no cómo la has hecho. Ok. Entonces, si tú has robado las pinturas para hacer, o los sprays para hacer el graffiti, hombre, yo creo que lo que es la obra en sí si la obra está en un sitio que está autorizado, seguiría siendo legal. Si está en un soporte que estás vulnerando el derecho de la propiedad privada, pues no tanto. Pero bueno, esto habría que matizar. Sí, En el son caso del unas... software, sí, el software es algo que yo no creo, insisto, no creo que eso afecte a nivel de derechos de autor, más que la empresa que vende ese programa te pueda denunciar por usar el programa sin autorización, o que te exija que pagues la licencia, etcétera. Pero la obra en sí no, es un resultado final de algo. Sí. Hace un tiempo teníamos un debate con unos colegas que son youtubers también, y tenían la pregunta si subir, por ejemplo, tutoriales. En este canal yo subo tutoriales y cosas que enseño cómo hacer cosas, y qué pasaría si subo el tutorial pero yo no pagué la licencia de eso, porque aquí en YouTube tú sabes que son muy estrictos con el tema de la música, sobre todo la música y los videos, pero sí en los programas. Yo les decía, pero es que YouTube nunca se va a enterar, ni va a saber, ni tiene forma de saber que eso va, que es o no es licenciado, así que pues... Hombre, tampoco... a ver, habría muchos casos distintos. Uno podría ser que estés enseñando en un tutorial a infringir una ley. Imagínate que en un tutorial estás explicando cómo editar con Adobe Premiere y cómo obtener el Adobe Premiere sin pagar, y luego, bueno, pues el hecho de enseñar cómo hacer algo ilícito, vamos a decir, cuestionable, podría suponer un problema legal para cuando lo haces. Si estás utilizando un programa para el que no tienes licencia, a ver, esto es como todo. La recomendación es que seas legal. Que una de dos, o compres la licencia, y más si estás ganando dinero gracias a esos tutoriales, o utiliza herramientas libres, que también las hay. O sea, hay muchas herramientas que son libres y que la gente precisa de tutoriales para manejarlas. Yo no puedo recomendar otra cosa, evidentemente. No puedo decir, no, venga, no pasa nada. Lo que sí que ocurre es que si descubre Adobe o Apple o Microsoft que estás utilizando algo sin licencia, te pueda decir en un momento determinado, oye, pero ¿de qué vas? Pero también habría mucho que matizar sobre cómo Microsoft favoreció en su día que se utilizase Windows sin pagar licencia, pero eso es otra historia. Sí, pero de todas maneras volvemos al tema del dinero. O sea, si yo soy un don yo y hago esto con licencias, o cojo la imagen de Mickey e imprimo camisetas para tenerlas en mi casa o vendérselas a mi vecino, pues Disney no va a gastar dinero ni tiempo en contratar. Yo voy a te voy a dar un consejo muy bueno, es nada de Disney, jamás, nunca. Sí. Nunca, ni poco ni grande. Son muy estrictos con ese tema, si lo descubren.
Pues sigue, perdona, Sí, te sí, no, interrumpí. no, Disney hay que tenerle miedo. De hecho, una vez en una clase de producción estábamos hablando sobre la potencia que tiene Disney, que tiene pool de abogados enormes en cada país y cada vez que hacen algo registran hasta el último pelo de personajes y de un montón de cosas en todos los países. O sea, todos los países que tengan todo este tema de libertades, de derechos y todo eso, hacen registros y se salvan de todo, de cualquier cosa. Son demasiado complicados. En un tráiler de YouTube, si lo ponen en YouTube, es complicadísimo, sí, con ellos. Pero vuelvo, el tema del dinero, o sea, siempre y cuando no te estés lucrando mucho, no te estés volviendo muy famoso con algo de una empresa muy grande, pues la verdad es que no creo que se vayan a poner a contratar abogados y a pelear por algo que al final no les Sí, representa otra lo cosa. comentaba antes, esto es muy importante diferenciar entre lo que suele ocurrir y lo que puede ocurrir, que es diferencia. Una cosa es lo que nosotros creamos y otra muy distinta a lo que nosotros sabemos. Nosotros creemos que en general esas actividades no van a suponer un perjuicio para nosotros a nivel legal. No va a venir nadie a denunciarnos por imprimir un par de camisetas, por hacer un mashup, vale, eso es lo que creemos. Lo que sabemos nosotros, yo como representante de una empresa no puedo decir otra cosa, nosotros sabemos que sí puede ocurrir. Y cada persona que haga tiene que valorar las dos cuestiones, lo que cree que va a ocurrir y lo que sabe que puede ocurrir. Que insisto, son dos cuestiones relacionadas pero distintas. Lo más probable es que no te pase nada en esas circunstancias, pero en cuanto empieza a haber dinero, la probabilidad de que sí que pase aumenta. Sí. Lo que tienes que saber es que puede ocurrir, es que estás en un ilícito, estás en una situación alegal, sin legalizar, y puede ocurrir. Entonces, si puedes vivir con ello, si puedes dormir a las noches, pues tú decides. Si no puedes, pues ya ahí tienes tu respuesta. Pero bueno, en general en Internet además ha abierto una serie de situaciones que son un poco menos que paradójicas. Gente que hace contenido sin autorización, pero que promueve de tal forma las obras de terceros que les hacen ganar dinero. Luego está el fair use, el derecho a cita. Hay una serie de cuestiones que más o menos flexibilizan o hace que algunas actividades no sean punibles, no se castiguen. Es que hay mucha tela para cortar, como se dice. La recomendación es lo que tú crees, original tuyo, ante la duda mejor regístralo, crea tus pruebas, sean en un registro nacional, en un registro privado o un registro tecnológico como el nuestro. Ante la duda, lo que te ha supuesto trabajo por 6,50 al mes, la verdad es que yo creo que compensa, ¿vale? Independientemente de que hable desde el punto de vista de una empresa. Y reflexiona sobre las obras de los terceros. ¿Cómo te sentirías tú si utilizasen tu obra sin autorización? Que igual quieres que se utilice sin autorización. O quieres utilizar Creative Commons, quiere decir, o sea, igual quieres que tu obra se difunda, pero piensa que hay gente que no. Un poco lo que Sí. te No, gustaría ver que y hagan ya me otros. pasó una vez que hice ¿has visto la película de los Minions, verdad? Sí. Bueno, hice un Hulk, que es un personaje que no me pertenece, que es de Disney, y en versión Minion, y lo Ya. publiqué en mis redes. Y luego me empezaron a llegar mensajes de colegas que, mire, ese Hulk Minion estaba en almohadas, ahí impreso, estaba en rompecabezas, estaba en los fondos de los celulares, de los móviles, en placas de autos que imprimen cosas así. Estaba en un montón de cosas. Estaba en las mesas de un restaurante temático en Colombia. Y me mandaron las fotos y todo eso. O sea, está en muchas partes. Y yo dije, bueno, pues yo no me puedo sentir robado. Porque primero, pues a mí no me pertenece el personaje. Es una cosa que creé a partir de otras dos, mezclándolas. Sí. Y sería debatible, ¿eh? Yo creo que podría haber un debate, me parece interesante, no sabría decirte, pero sí, la verdad es que es complicado, es complicado. Sí. Y a mí me gustó, o sea, no me sentí robado, me sentí satisfecho Halagado. que algo que yo hice
no fue con propósitos comerciales, fue con propósitos artísticos, pues sí, le gustó al mundo. No estoy viendo ningún tipo de monetización por eso, pero bueno, supongo que en ese momento vi que o sea, supongo que si ese personaje se hubiese hecho para una película, la película se vuelve mundialmente famosa y mundialmente rica, ahí sí ya hubiese dicho yo, mierda, aquí ya como que me duele. Podrías intentarlo. Yo recuerdo que una vez me escribieron avisándome de que alguna de mis fotografías estaban en Wikipedia. Y yo dije, ay, pues qué bien, qué contento. Me alegró mucho. Y luego me decía esta persona, pero ¿no te indigna que estén utilizando las fotografías sin pagarlas? Y yo, no, yo primero las tengo como Creative Commons, con la licencia de Wikipedia, y registradas, o sea, registradas en Safe Creative con Creative Commons. Y le decía, no, si yo las fotografías, yo personalmente las hago con el objetivo de que la gente las utilice, las pueda utilizar y puedan servir para el común, el bien común de Wikipedia, para ilustrar noticias, artículos, etcétera. Y mientras sea así y esté correctamente acreditada, no tengo ningún problema. Por eso que a veces, pero es una sensibilidad propia. O sea, tú puedes reaccionar de esa manera y también puedes haber reaccionado de otra. Decir, oye, que es una obra que he hecho yo, que el plasmarlo de esta manera concreta, aunque yo utilizo otros elementos, es un poco mío. Entonces, hay un juez es el que podría entrar a decir si existen, si tienes derechos o no, o te podría decir, bueno, igual tienes derechos, pero tendrías que legalizarlo antes con DreamWorks y Con Marvel. Imagínate yo en esas Ánimo. vueltas. Ánimo. Ario, ya se nos ha ido bastante largo, pero ha sido súper entretenido. La verdad es que la he pasado muy bien. He aprendido un montón de cosas y espero que los que nos hayan escuchado también hayan aprendido algo. Y pues si tienen dudas sobre el tema, pues en la página supongo que hay todo ese tema de PQR y todas estas cuestiones, ¿cierto? Sí, allí tenéis preguntas, hay preguntas frecuentes, contacto, explicamos en el Conocemos un poco lo que hacemos, de dónde venimos, que nacimos en 2007 y aquí estamos. Vale. Muchísimas gracias por este rato, por tu conocimiento y por abrirnos las puertas de Safe Creative para explicarnos todo este tema. Muchas gracias a ti. Un placer. Gente, nos vemos en una próxima charla, en un próximo tutorial, lo que se venga. Chau, chau.